Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro, y enhorabuena por su nombramiento. Sabe que le tengo un gran respeto, nos conocemos desde hace muchos años, pero le tengo que hablar efectivamente de esa melancolía que compartimos usted y yo por la falta de medidas en materia de justicia durante estos últimos 40 años, cuando ustedes y el Partido Popular han estado gobernando este país, a veces incluso con mayorías absolutas, y sin embargo se han despreocupado de una forma absolutamente irresponsable del estado de ese servicio público de la justicia. Mire, yo no le voy a hablar, como es evidente, de la presunta injusticia de sentencias que se han dictado por los tribunales de este país con plenitud de respeto de garantías constitucionales. Yo no le voy a hablar, como es evidente, de que con Franco vivíamos mejor, como dice su socio de gobierno, Bildu, por el cual y con cuya investidura está usted ahí sentado como ministro de Justicia. Yo no le voy a hablar, claro, de presos políticos, como le habla o como dice el vicepresidente segundo de ese gobierno de coalición en el que usted se muestra tan ufano. Yo le voy a hablar, en primer lugar, del problema de la independencia de la justicia. Voy a hablar de cómo efectivamente el Grupo Greco sitúa a España en una situación complicada porque la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el poder político en lugar de ser elegidos por los propios jueces y magistrados. La propia sociedad civil muestra unos grados de credibilidad en la politización de la justicia que nos sitúan como segundo país a la cola de Europa, y las propias asociaciones judiciales también lo ponen de manifiesto. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de 1986, que validó el sistema de selección de estos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, se decantaba claramente porque 12 vocales fueran elegidos no solo de entre jueces y magistrados, sino también por jueces y magistrados. Desde la 12ª legislatura, mi grupo parlamentario ha presentado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder hacer operativo este deseo que yo le pregunto si a usted le parece bueno. Si le parece bueno que la mayor parte del órgano de gobierno de los jueces, esos 12 vocales, sean elegidos por jueces y magistrados en un sistema que garantice que las asociaciones judiciales no monopolizan a los candidatos, como el que propone mi grupo parlamentario. Se puede presentar cualquier magistrado solo con 25 avales y cada magistrado emite un voto con 6 nombres. De esta forma, es imposible que unas u otras asociaciones monopolicen o lleven la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, garantizando esa pluralidad. Pero no solamente es eso. En ese proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nosotros también hemos siempre invocado la necesidad de la cobertura de los puestos de dirección, sobre todo de los órganos colegiados, por mérito y capacidad y no a través de sistemas de nombramiento discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial. También la evitación de las puertas giratorias. Le voy a pedir de antemano disculpas por referirme precisamente a su caso, Mire, acabamos de ver en el Boletín Oficial del Estado, y me congratulo por ello, que le acaban de dar a usted la plaza de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y usted no dicta una sentencia desde el año 2000. Resulta que la carrera judicial o la promoción judicial se realiza en el Congreso de los Diputados, en lugar de en esos juzgados con pocos medios, llenos de papeles, con jueces que denodadamente dictan sentencia y gracias a su voluntad se mantiene el servicio público de la justicia y, sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de ascender y una remotísima posibilidad de llegar al Tribunal Supremo, anclados en los lugares donde se encuentran, mientras que, sin embargo, 3 ministros de este Gobierno, usted, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles, magistrados, los 3 han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la carrera judicial que nosotros queremos, la que se realiza en esta sala, la que se realiza en este edificio o la que se realiza en los juzgados y tribunales de España. Mire, no le va a sorprender que le diga que también nos tiene muy preocupado la independencia que se debería exigir a la fiscal general del Estado, claro. Una anomalía democrática intolerable
que se presente como candidata quien ayer era ministra de Justicia, quien fue diputada del Partido Socialista, quien se presentó como número 5 de la lista por Madrid. ¿A usted esto le parece bien? Me imagino que sí, claro, cuando fue su jefe, Pedro Sánchez, el que anunció a bombo y platillo este nombramiento. Nosotros también, desde la 12ª legislatura, propusimos una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que nombramientos como este fueran imposibles, exigiendo una desvinculación política clara del candidato a fiscal general del Estado y un nombramiento por consenso del Congreso de los Diputados y no por el Gobierno. ¿Va a garantizar usted la independencia de la fiscal general del Estado cuando ayer era la ministra de Justicia? ¿No cree usted que cuando el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal habla de la despolitización de los fiscales, no solo se refiere a los fiscales, sino sobre todo a quien manda en los fiscales, el fiscal general del Estado? ¿Comparte usted aquello que dijo Pedro Sánchez de quién depende la Fiscalía, del Gobierno? Pues eso. ¿Cree usted que la fiscal general del Estado debería abstenerse en supuestos como, por ejemplo, la denuncia que mi grupo político ha presentado por los hechos que tuvieron lugar en la manifestación del orgullo o por las presuntas filtraciones que pudo haber del informe de la Abogacía del Estado pidiendo la excarcelación temporal del señor Junqueras a consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿O cree usted que se debe abstener en el caso Villarejo, la señora Delgado? Mire, nunca se reveló más inidóneo la elección de una persona para el cargo de fiscal general del Estado. En materia de regeneración política, ¿está usted de acuerdo con acabar con los aforamientos? Porque no se sabe muy bien cuál va a ser su opinión en este tema y es algo que también preocupa mucho a mi grupo político. ¿Entra dentro del pacto con Esquerra Republicana de Cataluña la modificación del Código Penal que usted está avanzando? ¿De verdad cree usted que nos vamos a creer que trata de equiparar el delito de sedición a los países de nuestro entorno, cuando en el caso que nos ocupa en concreto, es decir, el de la sedición con hechos violentos, nos encontramos como en Alemania se establecen penas muy graves o nos encontramos como en Francia se establecen también penas muy graves? No es una modificación de caso concreto. Existe una intencionalidad política en esa modificación. ¿Trata usted de rebajar las penas? Si es verdad lo que dice esta mañana el diario El Mundo, ¿va usted a establecer un tipo de sedición con malversación? ¿Pero qué disparate es ese? Si la malversación agravada de más de 250.000 euros lleva aparejada una pena de 12 a 20 años, ¿la sedición con malversación llevará aparejada una pena más baja que la malversación sola? ¿O va a modificar usted también el delito de malversación? Sería muy poco progresista, por cierto. ¿Ha pactado o va a gestionar su ministerio los indultos a los presos de esa sentencia que conocemos como el caso del Procés? ¿O no vale con los indultos? ¿O hace falta la amnistía? ¿Cree usted que es constitucional la amnistía cuando nuestra Constitución prohíbe los indultos generales en su articulado? ¿Lo tiene usted en mente, la amnistía? Mire, si se lleva a cabo esa tropelía, que no de otra forma se puede calificar de reformar el Código Penal para un caso concreto, se estará quebrando fuertemente el principio de igualdad ante la ley. Sobre la idea de una aplicación retroactiva de ley más beneficiosa y con el objeto de que le aprueben unas leyes de presupuestos, con el objeto de que no le retiren un apoyo político. Sería una vergüenza para este país, ya se lo digo. ¿Qué opina usted sobre los consejos territoriales de justicia que reclaman el País Vasco y Cataluña? ¿Va a romper usted la unidad del Poder Judicial en contra del criterio que ya ha expresado el Consejo General del Poder Judicial y como expresa algún Real Decreto que se ha emitido mientras gobernaban ustedes, aunque no era usted el ministro? Me congratula escuchar que efectivamente va a pretender usted que los sistemas informáticos de las comunidades autónomas que tienen transferidos los medios personales y materiales sean compatibles con los del Estado, pero va a crear de una vez una alta inspección de la Administración de Justicia. ¿Va a equiparar usted las retribuciones de oficiales, auxiliares y agentes? Y perdóneme que siga hablando con la denominación tradicional, que soy un poco mayor, en los territorios de las comunidades autónomas que cobran un complemento autonómico, mientras que, sin embargo, los peor pagados son los del territorio Estado y todos los sindicatos de la Administración de Justicia se quejan de esto.
va a haber dinero, va a unificar usted los salarios iguales por trabajos iguales. Sobre la organización de la Administración de Justicia, ya se ha dicho, el 30 de junio termina el plazo de prórroga de la ley del registro civil y lo quieren ustedes concentrar en las capitales de las provincias. Van a dejar a 8.000 pueblos de España sin registro civil. ¿No ha pensado usted también en los riesgos de la despoblación? ¿Cómo va a sacar usted de los pueblos a un montón de funcionarios para situarlos en las capitales de la provincia? ¿Van a hacer ustedes algo? ¿Van a volver a prorrogarlo? ¿Van a pensarse esta organización? ¿Quieren ustedes reformar de verdad el acceso a la carrera judicial? ¿Qué problema hay en el acceso a la carrera judicial? ¿Han diagnosticado algún problema? ¿O, por el contrario, se refiere usted a las opiniones que muestra, por ejemplo, el vicepresidente segundo del Gobierno cuando dice o habla del brazo judicial armado de la derecha, o cuando el presidente del Gobierno en el discurso de investidura le dice a Pablo Casado que utiliza artimañas o argucias judiciales para referirse a sentencias judiciales? Es que late una desconfianza del Gobierno sobre el sistema de acceso y selección de jueces y magistrados en nuestro país. ¿Existe este problema solo en la judicatura o también existe en los cuerpos de la Administración? O quizá en estos no existe tanto problema porque esos cuerpos son mucho más dóciles que los jueces y los magistrados, que son la última garantía del Estado de Derecho en España. Mire, me alegra que diga usted que va a ocuparse de tratar de reformar la planta judicial, pero no se escude en ello solamente. No me diga, que se lo he escuchado alguna otra vez, que tampoco tenemos tanto problema de medios, sino que hay que racionalizar mejor la organización, porque no es cierto. Tenemos 12 jueces por cada 100.000 habitantes y hay que llegar a 20. Somos de los peores países de Europa. Me alegra que diga que va a fomentar efectivamente la oferta de empleo público de jueces y magistrados, pero a ver si lo hace de verdad. Porque se lo escuché también a la anterior ministra, que va a ser fiscal general del Estado, y no lo hizo. Hágalo de una vez, pida el dinerito para cubrir esas plazas, que nos hace mucha falta. ¿Tiene algún calendario para la reforma de la planta judicial? ¿Ha pensado usted en una nueva evaluación de cargas de trabajo y necesidades de los jueces para que efectivamente su productividad sea mejor? ¿Quiere usted preocuparse de la carrera de jueces y magistrados, como le he dicho yo antes, dado que están ellos muy preocupados precisamente porque se encuentran bloqueados en sus destinos y no pueden ascender? ¿Se ha preocupado usted de los interinos de la Administración de Justicia? Los esclavos de la Administración de Justicia, deberíamos decir, ¿eh? ¿Ha cuantificado o piensa cuantificar el número de interinos que existen en la Administración de Justicia? ¿Cuántos prestan servicios durante más de 3 años? ¿Cuándo ha habido una sucesión de nombramientos ingente en determinadas personas? Debe terminar, señor Val. Le queda 1 minuto. Muy bien. ¿Cuál es el promedio de estas relaciones? ¿Cómo afectan a las mujeres que tienen cierta edad y no van a poder reinsertarse en el mundo laboral? ¿Cuáles van a ser los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente sobre estos aspectos? Si se va a convertir en indefinida esta relación, si va a existir una indemnización en caso contrario. Llevo tantos años escuchando lo de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que de verdad le daré todo mi apoyo si pone esta reforma en marcha. Pero hay otras cosas. ¿Qué pasa con la multirreincidencia en los hurtos? ¿Qué pasa con la ocupación ilegal de viviendas? Y como se me agota el tiempo, no se preocupe que en mis 5 minutos de réplica seguiré ahondando en los problemas de verdad de la justicia fuera del vocabulario grandilocuente que usted utiliza, señor ministro. Su tiempo ha terminado. Gracias.